Contexto ambiental. Y bueno, ya está con nosotros el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga para tener este contexto ambiental. Francisco, bienvenido, buenos días. Buenos días. Pues ya entrando otra vez en la disciplina de transportarme hasta acá los sábados, la rutina diferente después de más de un año de estar encerrados. Y un gusto estar aquí con ustedes. Ahorita que hablabas de que una autoridad en Gómez recomendaba a los ciclistas usar vestimenta visible, luces, etcétera, a propósito de la Sexta Semana Mundial de la Seguridad Vial, que ha habido mucha eco en redes sociales y demás sobre esta semana, pues es bueno recordar que la autoridad tiene un poquito más de responsabilidad que andar diciéndole a los ciclistas cómo deben circular. Y una de las más importantes y que salvaría muchísimas vidas es que se respeten los límites de velocidad y más aún que se reduzcan los límites de velocidad. El hashtag, el gatito, me rehuso a decirle hashtag, el gatito de la campaña es I love 30, o sea, amo 30, para decir que las calles de una ciudad deberían tener un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora. Y acabo de ver un mapa de Londres en donde se ponía con verde las calles que tienen un límite de 30 kilómetros por hora y las calles que tienen un límite superior, y es prácticamente el 70% de toda la superficie central es de 30 kilómetros por hora el límite, y solamente en el extrarradio, en los suburbios de las afueras, se permiten velocidades un poco más altas. Entonces creo que es una tendencia, reduzcamos la velocidad y salvaremos vidas. Es increíble, fíjate, los tribunales administrativos hacen un reporte semanal de los siniestros viales y de sus causas. Y una de las causas que no está contemplado es la velocidad, cuando es la principal causa, la causa maestra de la seguridad vial, la variable maestra de la seguridad vial, y no está considerada como una causa, como una variable. Te ponen que descuido, que le cerró el paso, que no sé qué, pero no ponen que iba a exceso de velocidad, que muchas veces hace que un descuido sea más fatal que si fueras a menor velocidad, que etcétera, que cualquier otra de las otras causas, no sé, como si no estuviera influenciado también por la velocidad. Entonces sí hay que reflexionar en esto y a las autoridades pedirles esto: vigilemos la velocidad de los vehículos dentro de la ciudad y hagamos algo por reducirlas. Todos vamos a vivir más tranquilos, no se nos va a caer el oro por tener que emplear unos cuantos minutos más para llegar a nuestro destino, etcétera. Y seguiremos insistiendo. Yo quería hablar el día de hoy, hay una efemérides, que es el Día Mundial de la Biodiversidad, decretado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000. Y como todas estas fechas efemérides, pues se reserva para que ese día o este día hoy nosotros podamos reflexionar sobre el papel que juega la biodiversidad en el funcionamiento de nuestro planeta y en nuestro mundo. Y coincide con que esta semana, por fin, después de años de estarlo buscando, pude encontrar una película de un autor que yo admiro mucho, Aldo Leopold, una película que se llama Fuego Verde, que desgraciadamente sí se consigue en línea, en Vimeo, pero no tiene subtítulos, ni siquiera subtítulos en inglés. Entonces hay que moverle al inglés para poderle entender. Pero es un documental sobre su vida, se llama Fuego Verde, Green Fire. Y se llama Fuego Verde por una cita muy famosa de Aldo Leopold, de cuando él tenía 22 años, principios del siglo XX, estamos hablando más o menos como de 1905, 1906, recién empleado para cuidar de un bosque público en el suroeste de Estados Unidos. Salió a cazar porque él era de los que pensaban, si entre más depredadores mate, más venados va a haber y entonces va a ser el paraíso de los cazadores. Entonces salían a matar lobos. Entonces dice que le disparó a una loba y si alcancé a llegar a la loba cuando todavía estaba muriendo. Y yo pensaba esto, ¿no? Que menos lobos, más venados, mejor para los cazadores. Dijo, pero a medida que veía ese fuego verde de sus ojos apagarse, me di cuenta que ni la loba ni la montaña estaban de acuerdo con lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces, curioso, eso le sucedió cuando él tenía 22 años, pero no lo puso
por escrito hasta que tenía 57 años. Entonces te habla también la película y esta distancia en años entre el hecho y la consignación, te habla de una evolución intelectual de Aldo Leopold para considerar la biodiversidad de otra manera. Y desgraciadamente él murió a los 61 años combatiendo un incendio forestal en 1948. En 1949 se publica su libro que ninguna editorial la quería publicar. Dice que es esta mafufada, ¿no? Que nos habla que hay que cuidar los lobos, ¿no? Y por fin la Universidad de Oxford accedió a imprimirlo. Le acababan de decir cuando a los pocos días se murió. Y el libro salió en 1949 y fue un fracaso. Nadie compraba ni leía ese libro. Pero en 1968, 20 años después de su muerte, alguien lo leyó y desde entonces es un éxito de ventas año tras año. Así de adelantado estaba Aldo Leopold. Y una de sus citas que viene muy al caso con el Día de la Biodiversidad, dice: abusamos de la tierra porque la vemos como una mercancía que nos pertenece. Cuando la vemos como una comunidad a la que pertenecemos, la empezamos a usar con amor y con respeto, ¿no? Y eso creo que era para los años 30, 40, era una cita muy adelantada a su tiempo y que apenas ahora empezamos a entender que somos parte de la naturaleza y la naturaleza no nos pertenece, que la naturaleza no es una mercancía, que es una comunidad y es una comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Yo alguna vez dije entre esos micrófonos que había que ampliar nuestra esfera moral, que así como no toleraríamos que nadie insultara a nuestra madre o a la memoria de nuestra madre, esa esfera moral donde está dentro de nuestra madre tendría que abarcar también a la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que fuimos el sábado pasado, por eso no estuve en estos micrófonos, al Cañón de Fernández. Inicialmente era ir con la prensa para demostrarles que donde se quiere hacer una buena parte de la gran obra civil que será la potabilizadora es dentro del Parque Estatal Cañón de Fernández. Entonces nada mejor que llevarlos exactamente al sitio donde va a ser y demostrarles con mapas que aquello estaba dentro, no fuera del Cañón de Fernández. A última hora hubo personas de cámaras industriales, del CLIP y demás que quisieron unirse porque querían también saber más y acudieron, y a ultimísima hora hubo campesinos que también quisieron ir, que a mí me llamó la atención porque eso no se ha reportado mucho hasta ahora que lo reportó GREM gracias a esta visita, el descontento que hay en muchas comunidades rurales en contra de esta obra porque ellos lo perciben como que es algo que les va a quitar agua. Y creo que lo perciben bien porque estamos entrando en una fase de total ignorancia climática, no sabemos qué va a pasar. Las estaciones del año, las estaciones de secas y de lluvias que antes veíamos más o menos con regularidad, pues ya estamos viendo últimamente, hace 3, 4 años, llovió más en invierno que en verano, lo que nunca habíamos visto. El año pasado fue muy seco, el antepasado fue muy húmedo. Entonces estamos entrando a pinta para ser muy seco. Muy seco. Incluso ya hay gente que está diciendo que pudiera ser el inicio de una megasequía, como no ha visto nuestro país. Algunos dicen desde los años 40, algunos dicen desde el siglo XVI, que hubo una sequía de 50 años, en donde llovió tan poco que las ratas de campo invadían las ciudades para llegar a los alimentos de granos, porque en el campo ya no había la comida que ellos comían normalmente. Y hay una cosa bien curiosa con esta megasequía del siglo XVI, que se juntaron un equipo de dendrocronólogos, estos científicos que estudian el clima pasado a través de los crecimientos, de los anillos de crecimiento de los árboles, se juntaron con historiadores y se juntaron con médicos. Y resolvieron uno de los grandes misterios. Después de las primeras epidemias que hubo al llegar los españoles, que fueron fundamentalmente de viruela, hubo otra a mediados del siglo XVI muy fuerte que mató mucha gente, que se le conoció como el güey cocolistli, la gran peste. Güey es grande, cocolistli es peste, y que no había mucha certeza de qué había sido aquello. Y resulta que por los relatos de la época, que por pura chiripa aquí estaba el médico personal de Felipe II, que quizá era el mejor médico de su época, porque era el médico del hombre más poderoso de su época, y él describió los síntomas con mucha acuciosidad. Y entonces esta reunión de dendrocronólogos, historiadores y epidemiólogos decidieron que bien pudo haber sido una epidemia de hantavirus, un virus que en realidad no conocimos sino hasta la década de los 70, transmitido por roedores
y que se dio en los Estados Unidos, en la frontera de Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona, en esa parte que le llaman las 4 esquinas, y que para los años 70 era un virus nuevo. Pero ahora dicen, no, espérame, parece ser que aquello fue un virus nuevo y que pudo haber sido provocado por aquella mega sequía que hizo que los roedores del campo invadieran la ciudad y trajeran sus virus al contacto con las personas, ¿no? Entonces no es cosa menor esto de... ¿Esto podría ocurrir otra vez? Pues veto a saber, hay tantos virus. Hay algo que dicen que en Torreón en algún momento que también, digo, en los anales de Torreón, los inicios de Torreón, hubo también una Sí. plaga de roedores que también estaba muy vinculada con la seca. Con la sequía, pues bien puede ser. Bien puede ser. Esa de los 40 terminó en 1953. Me decía mi padre, pero yo no estoy seguro, que la tormenta que inauguró el final de aquella sequía tan dura se dio el 6 de julio en la madrugada, que es el día que yo nací. Y que decía que por eso gritaba yo tan fuerte, no sé, que me había traído el trueno. Pero sí hubo una sequía que todavía está en la memoria histórica de los años 40, pero una sequía mucho peor, repito, del siglo XVI. Y tenemos que estar atentos a estas variables del clima y a las advertencias que nos está dando la Tierra, ¿no? Y sentirnos que somos parte de esa comunidad, que no es una mercancía, pues. Así es. Bien, Francisco, pues súper interesante. De veras, yo creo que el clima determina mucho de cómo somos. Sí. Estoy totalmente convencido. O sea, somos como somos por toda la influencia que tenemos del entorno, por los árboles que vemos, por el sol que nos quema, sí. Por los fríos también secos y a veces insoportables, y por el agua del río Nazas. Entonces tendríamos que pensarnos que no somos nosotros y lo demás, sino somos todo. Claro, y a propósito que mencionas eso, alguien me dijo esta semana, el paisaje que hemos visto los torreneses toda nuestra vida está desapareciendo frente a nuestros ojos. Así es. Los cerros se los están comiendo. Bien, Francisco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa